a cantarlo en nuestro corazón, ¿no? Vamos al libro de Isaías, abriendo nuestras Biblias, y por favor, usadlas. Isaías 53, pasaje posiblemente de los más conocidos en la Biblia y por supuesto en el libro de Isaías. No es el único, pero es muy relevante. Isaías 53. Vamos a leer versículos del 3 al 10. Del 3 al 10. Isaías 53, versículos del 3 al 10. Y dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El título del mensaje que le he puesto es El monte más alto del mundo. El monte más alto del mundo. Es de suponer, si preguntara, que sabríamos cuál es el monte más alto de este mundo, de la Tierra. ¿Alguien lo sabe? El Everest, muy bien. Con 8.848 metros es el más alto. En el Nepal le llaman Komolungma, que quiere decir más o menos la diosa madre del mundo. Es un pico muy elevado. He visto algunas fotos para ver bien, ya lo conocía, pero para empaparme un poco más. Y además tiene una estructura preciosa, como montaña. Sin embargo, en mi opinión, hay otro que es más alto todavía que el Everest. Es un montículo, no llega siquiera a monte, que es desconocido para muchos es demasiado pequeño, insignificante. En los libros apenas aparece, ni en los diccionarios, es raro encontrarlo, pero un monte que se llamó Gólgota, o Gólgotha. Calvario le llamamos nosotros. Esta palabra se traduce del latín calvarium, calvario, o Gólgota, o Galguta en arameo, en hebreo Gulgolas, en hebreo. Calvarium se dice en latín, y de ahí nos viene la palabra calvario, y significa lugar, en todos los idiomas, lugar de calaveras o de cráneos, puesto que la palabra Gulgolas o Gulguta, no tenéis que aprenderlo, no me pongáis esas caras, no tenéis que memorizarlos, pero lo que significa directamente es cráneo. Así que es el lugar de los cráneos o las calaveras. ¿Qué es una calavera? Un cráneo, ¿sí o no? Bien. El Calvario era un montículo
que estaba puesto, bueno, estaba, no puesto, estaba allí, junto a la carretera que iba a Damasco, una de las carreteras principales de salida y entrada a Jerusalén. Los romanos buscaban sitios como esos para que fuera bien visible y fueran castigos ejemplares a todo el que pasaba por allí. Y antes no pasaban con coches, y no se daban ni cuenta. Antes iban caminando en mulos, en burros, ¿vale? Entonces daba tiempo de ir viendo lo que estaba pasando ahí encima de ese montículo. Pero lo que ocurrió en aquella colina es lo que la convirtió en el monte más alto de todo este mundo, el más importante del mundo. Allí, hermanos, allí llevaron al Hijo de Dios para ser clavado en una cruz, como si él hubiese sido un malhechor. Incluso le trataron como peor que a los malhechores. Allí se puso de manifiesto el gran amor que Dios tuvo por nosotros al sacrificar a su Hijo. Lo sacrificó por toda la humanidad. En ese monte Cristo satisfizo la justicia de Dios, de su Padre, para quitar el pecado del mundo. Allí, en ese monte, se derramó la sangre del unigénito Hijo de Dios. En aquel monte. Aquel monte vio cómo fue posible la restitución del hombre que estaba desprovisto de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Como dice Romanos, creo que es el capítulo 3, están destituidos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y allí nos repuso esta situación por medio de su sacrificio. Allí se llevó a cabo, en ese monte tan insignificante, se llevó a cabo una de las batallas más grandes que ha habido en el universo. Satanás fue derrotado. El juicio a Satanás tuvo lugar allí. Allí también, según nos dice la palabra en Colosenses, allí también, en aquella pequeña colina, el acta de mis pecados, una larga lista de mis pecados, fue clavada en la cruz con Cristo. Y desde entonces se acabó ese acta. Se clavó delante de un Dios justo. Y por medio de la justicia de aquel que moría en aquel monte, fui yo salvo y tú fuiste salvo. Y cada uno de los que han creído y han puesto su fe en Jesucristo han sido salvos. No hay pecados delante de Dios. Él cogió nuestros pecados y lo tiró al fondo del mar y dice, y nunca más me acordaré de ellos. Los alejó de nosotros como lejos está el oriente del occidente. Y te fijas, si vas para el oriente, nunca encontrarás si vas para el oriente, nunca encontrarás el este. Lo digo al revés, pero bueno, ¿me entendéis? No se juntan. En el mundo sí, dan la vuelta y se juntan. Pero en el universo no se juntan el oeste del este. Allí fue clavado, pues, en aquella montaña. Y hay algunas cosas más, o bastantes más, que podíamos ver que se llevó a cabo en este monte. Todo esto lo hizo de este monte el monte más alto de la tierra, incluso del universo. Fijaos bien, vamos a subrayar tres cosas. En ese lugar, en ese montículo, se llevó a cabo la máxima crueldad. El ensañamiento que tuvieron con el Señor Jesús fue peor que la que se tuvo con cualquiera de los malhechores antes o después. Se ensañaron con el Señor Jesús. Le dieron de azotes, les tiraron las barbas. A ninguno de ellos se lo hicieron. Le latigaron. No sé si los demás, pero él tuvo que llevar la cruz. De hecho, el palo travesaño de la cruz, el patíbulo que le llamaban, sufrió vejaciones, azotes, como he dicho, insultos y abusos, puñetazos.
además de añadir las risas y las burlas de los que estaban más o menos cerca de allí. Le decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo. Los malhechores le decían: eso, sálvate a ti mismo y a nosotros, venga. Otros decían: va, tú que derribas el templo de Dios en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Mofa tras mofa. Los religiosos, los líderes religiosos: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Podía haberlo hecho el Señor? Sin duda, sin duda. Resucitó de los muertos, que es mucho más que bajar de una cruz cuando todavía estás vivo, ¿verdad? ¿Por qué no lo hizo, hermanos? No lo hizo porque era bien consciente que si dejaba la cruz, ningún hombre tendría salvación. Así que no bajó de la cruz por amor a nosotros. Por amor a cada uno de nosotros permaneció allí, a pesar de los insultos, de los retos, de todas esas cosas. Pero fijaos cómo pasaban, nos dice la Escritura, pasaban y movían la cabeza. ¿Pasaban por dónde? Por aquella carretera, por aquel camino que iba a Damasco. Movían la cabeza y hacían burla de él. Hacían burla de él, no de los ladrones que estaban uno a un lado y el otro al otro. ¿Os dais cuenta? Pero de él sí se burlaban. Luego, después que le ataron a una cruz, clavaron sus clavos, le levantaron en alto, tal como el Señor, hablando con Nicodemo, le dijo, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como, bueno, dice, así como la serpiente, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y fue levantado en alto, para que todo el mundo pudiera verlo. También los malhechores. Pero hemos visto cómo a ellos no les decían nada, nadie se burlaba de ellos. ¿No sería más fácil haberse burlado de ellos que de un hombre justo? Claro que todos le creían pecador, porque se hizo hijo de Dios. Y los religiosos se encargaron de repartir eso para que todo el mundo lo creyera y le condenara y dijera: crucifícale, crucifícale. Y Pilato al final cedió. La peor crueldad. Y podemos ver también otro aspecto, en aquel lugar tuvo lugar la peor de las injusticias. Él, que no hizo pecado, fue tratado como el peor de los pecadores, de los malhechores. Como acabamos de ver, a los malhechores no les decían nada, pero a él sí. ¿Por qué se ensañaron con él y no con los ladrones o los malhechores? Allí estaba el Cordero de Dios siendo crucificado o sacrificado por los hombres. ¡Qué injusto! El hombre más justo de lejos que ha vivido en esta tierra fue crucificado como el peor de los malhechores, como un Hitler que se hubiese crucificado. Pero así nos dice, y hemos leído antes, Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él, que no tenía por qué, sufrió todo eso. Y también podemos ver allí que allí tuvo lugar la máxima ingratitud en aquel monte, en aquella cruz. Es impresionante, al menos me he dado cuenta de lo ingratos que somos, porque solo estuvieron delante de él o cerca de él, pues María, su madre, el apóstol Juan, la tía de él, esposa de Cleofas, y María Magdalena. No se nos nombra de nadie más que estuvieran cerca de él.
Por eso encontramos cuando el Señor Jesús dio aquellas famosas 7 frases, dicen 7 palabras, pero son más que una palabra cada frase. Él dijo: madre, he ahí tu hijo, a Juan. Y a Juan le dijo: hijo, he ahí tu madre. Y desde entonces él la cuidó, Juan, el más joven. Así que vemos que no había más. Y yo me preguntaba, habían otras mujeres que miraban, pero más de lejos. Pero yo me preguntaba, si estuviéramos en este cuadro, si estuviéramos viendo en realidad esto, ¿no nos preguntaríamos también nosotros, qué pasa con tanta gente que tuvo que ver con él? ¿Dónde están? Por eso hablo de ingratitud. ¿Dónde estaban aquellos a los tantos, tantos y tantos? El libro de Juan, el Evangelio de Juan nos dice que si se tuviera que escribir todas las cosas que hizo, se llenaría el mundo y no habría suficiente de libros escribiendo las cosas que él hizo. ¿Dónde estaban aquellos a los que sanó? ¿Dónde estaba aquel joven que vino corriendo y dijo: Señor, ¿cómo heredaré la vida eterna? ¿Cómo heredaré la vida eterna? No estaba allí. ¿Dónde estaban aquellos paralíticos? Algunos de ellos ya llevaban 2 años caminando o más. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban aquellos endemoniados y ciegos? ¿Dónde estaban aquellos que alimentó 4.000 una vez, 5.000 y luego 4.000? Pues mucha gente, ¿no? Alguno podría haber estado allí, pero no estuvieron. También leemos antes: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Os acordáis de aquella parábola que el Señor, bueno, no fue parábola, la usó como una parábola, pero fue historia? Que había 10 leprosos y solo volvió uno. ¿Y los otros 9 que fueron limpiados fueron agradecidos? No, ya no se preocuparon. Y es que a veces nosotros llegamos a ser así. Incluso en nuestras oraciones le pedimos al Señor y cuando ya está hecho, ya nos olvidamos, incluso de darle gracias. ¿Es verdad? Nos llevamos el beneficio, le hemos pedido al Señor, a nuestro Padre, Él nos ha contestado, ha dado respuesta, pero luego si te he visto no me acuerdo, como se suele decir. Cuánta ingratitud hay entre nosotros, entre los hombres en general, ¿verdad? De alguna manera, de todos estos, estamos representados tú y yo. Tú y yo éramos como aquel leproso que no estuvo. Éramos aquel ciego que tanto revuelo causó en Juan 9. ¿Os acordáis? Que nació ciego, le preguntan, y yo no sé quién lo hizo, pero no puede ser, en otro momento dice, no puede ser del diablo cuando hace estas cosas. Luego le preguntan a los padres y los padres dicen, preguntarle a él, tiene edad, no querían mojarse, ¿verdad? Y todo un capítulo escrito para este ciego. Aquel paralítico que le llevaron varios hombres, abrieron la tapa de arriba del techo y le bajaron por allí. ¿Había alguno de ellos allí? No se dice que hubiese ninguno de ellos. Pedro, aquel que quiso incluso hasta llegar a morir por Cristo, ¿dónde estaba? ¿Acaso Pedro no podía haber estado con María, con la mujer de Cleofas, con su tía, con María Magdalena y con Juan? Podría haber estado, ¿no? Pero no estaba. Los restantes 10 discípulos tampoco estaban. Digo 10 porque Pedro es el 11 y Judas evidentemente ya no estaba allí, se ahorcó. El propio Lázaro, pocos días antes, poco tiempo antes, había sido sacado de la tumba y había resucitado y no estaba. Puedo comprender que algunos tendrían razones, unos estaban muy lejos, otros no se enteraron. Puedo pensar en todo eso. Pero todo eso demuestra que somos ingratos.
¿Sí o no? ¡Cuánta ingratitud! La viuda de Naín, con su joven hijo, tampoco estaba. El endemoniado de Gadara, bueno, estaba lejos. La mujer sanada de su flujo de sangre, también lejos. El ciego Bartimeo, no tan lejos. Jericó. Todos estos y muchos más no estaban allí en aquel monte. 4 personas: María, la mujer de Cleofas, María Magdalena y Juan. Los demás, si estaban lejos, bien lejos, algunos escondidos. Es lo que nos dice, es lo que hemos leído. Escondieron de él el rostro, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Te imaginas que todos aquellos, pensaba esta mañana, si todos aquellos que recibieron algún bien, y no he nombrado más que algunos de los que nombra la Biblia, pero todos aquellos que ni siquiera está escrito en ningún libro, todos aquellos que recibieron algún bien de parte de Dios, ¿dónde estaba Nicodemo? ¿Dónde estaba el que se subía al árbol ahora? ¿Cómo se llama el que se subía, que era bajito, se subía al árbol? Mateo. No, Mateo. Bueno. ¿Cómo? Mateo. Zaqueo. Eso sí. Gracias. Zaqueo. No estaba allí tampoco. No se nos dice que estuviera. Así que podríamos ir hablando y de muchos que tampoco no conocemos. Pero escondimos de él el rostro. Si todos esos hubiesen estado allí, hubiesen sido una multitud, ¿verdad? Posiblemente más grande que la multitud que había allí diciendo: crucifícale, crucifícale. Pero escondieron el rostro. No aparecieron por ningún lado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y amigos, hay que hemos experimentado su gracia y amor de alguna manera a lo largo de nuestra vida, pero esquivamos la cruz, esquivamos ir a ese monte o pasar por ese monte? Hemos experimentado sus misericordias, hemos experimentado sus cuidados, su gracia, hemos experimentado y disfrutado del sol. ¿Estás agradecido por el sol? Pero ¿cuántas veces lo pensamos? Lo damos por hecho, ¿verdad? Ya se supone que tiene que estar ahí. El día que el Señor diga basta, ya no habrá sol. Porque todas las cosas las sustenta Él con su poder. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos 3. No des por hecho que ahora está lloviendo en ciertos sitios. Pasábamos una angustia hace poco, ¿verdad? Que no llueve, caen solo 4 gotas, no es suficiente. Bueno, ahora está empezando a llover. ¿Tú ves mucha gente dando gracias a Dios por la lluvia? Y pregunto, ¿y nosotros? Yo el primero, tampoco. Son cosas para pensar. Son maneras de esconder el rostro delante de Él. Quizá haya alguien entre nosotros que haya disfrutado de esas bendiciones cada día, sol y lluvia, cuando es menester. Gracia, por poco me pasa esto. No hace mucho, quizá un mes, no recuerdo, viniendo para acá de ver a mi hijo, estuve a punto de hacer otro adelanto. Y gracias al Señor, y sí se las di allí. Había un camión larguito, y yo iba detrás, la marcha era muy lenta, y yo digo, voy a pasar, y yo vi unas luces, pero estaban muy lejos. Y nada más que hago que salir, veo que no estaban tan lejos como yo pensaba. Y tuve que frenar y ponerme detrás, porque digo, no me da tiempo. Otros lo hubieran hecho y están en el cementerio. Pues gracias a Dios que me impidió hacerlo. Son experiencias que cada uno tiene. Seguro que los que conducen
tienen montones de experiencias de ese tipo o de otros tipos. Aunque con los camiones no se puede adelantar tanto, ¿verdad? Pero, ¿por qué escondemos el rostro de aquel que pagó tan caro por nuestros pecados? Hemos leído en Isaías 53, versículos 3 al 6, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. No nos olvidemos, hermanos. No es simplemente una historia. Podrá ser triste o bonita, podrás elegir. Pero no es solo una historia, aunque es histórico, pero no es una historia. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Podríamos decir sus llagas, pero se refiere a una como un todo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que decíamos antes, el acta de mis pecados, la lista de mis pecados que me acusaban delante de Dios fue clavada en la cruz. Y la tuya también. Posiblemente fuera más corta que la mía, pero no importa cuán larga fuera, todas fueron clavadas allí. Y allí fueron perdonadas y limpiadas en la sangre del Señor Jesucristo. Este cuadro es el mismo que seguimos viendo hoy. Desprecio, desinterés, escondemos el rostro. Cada uno mira por lo suyo propio. Miramos cada uno por lo suyo propio. Y apartamos nuestra vista del rostro de Cristo. La mayoría ahí afuera no quieren saber nada de aquel que murió por sus pecados también. ¿Sabéis que los pecados de ellos, tal como los nuestros, pueden ser perdonados? Iba a decir son. Serán perdonados cuando ellos se vuelvan a Cristo. Pero que el Señor Jesús, es lo que iba a decir, pagó por nosotros y por ellos, por 7.000 y los más que han vivido antes, 7.000, no sé si son 400 millones de personas que habitan este mundo hoy en día, aproximadamente. Y por los que han vivido antes, desde la fundación del mundo, desde el pecado de Adán. El Señor Jesús murió por todos ellos y por todos nosotros. Pero cuán pocos son los que giran su vista a lo que pasó en aquel monte. Son pocos. Las respuestas que nos dan, ¿verdad? De esos que no quieren saber nada. Dicen cosas como estas: yo no soy pecador. ¿Te has encontrado con alguno? Yo no soy pecador. Yo no necesito salvación. Yo soy una persona buena. Yo soy... hago bien a todo el mundo. No hago mal a nadie. ¿Cómo me va a condenar Dios? ¿Has oído cosas así cuando das testimonio a alguien? Yo me porto bien. Otros dicen, no, Dios es bueno y al fin y al cabo no va a condenar a nadie. Si no ha de condenar a nadie, ¿por qué tenía que morir el Señor Jesús? Piénsalo. Bueno, otros dicen, no hay nada después de la muerte. Otros dicen, yo no he visto a nadie que venga de la muerte. Cosas así, ¿verdad? Todo para menospreciar y desechar la obra que Cristo hizo por ellos y por nosotros. Escondemos de Él el rostro. Si todo eso fuese cierto, hermanos, en vano murió el Señor Jesús. Si tú te puedes salvar por ti mismo, ¿por qué tenía que morir para salvarte? Si tú eres suficientemente bueno,
¿Por qué tenía que morir? Si tú puedes conseguir esa salvación sin que nadie muera. Y mucho menos de la manera que Él lo hizo. Y hermanos, esto, como he dicho, no es una historia, es un hecho histórico, que es diferente. Hay historiadores como Josefo, Tácito, Plinio el joven, iba a decir el corto, el joven, porque hubo otro Plinio, y otros más que escribieron, otros que escribieron y sus escritos no están en ningún sitio ya, pero otros que vinieron después hicieron cita de lo que estos libros perdidos decían acerca de la cruz, acerca del Señor Jesucristo y su muerte y su resurrección. Como por ejemplo Eusebio escribió tomando cita de otros que estuvieron y tuvieron sus escritos acerca del Señor Jesús. Hermanos y amigos, cuánta ingratitud tenemos hacia Cristo, tanto que Él ha hecho por nosotros. Estoy recordando uno de mis versículos más preciosos para mí. Hay muchos, pero dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan por agradecimiento, no dice eso la Biblia, simplemente está implícito, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso se llamaría gratitud, vivir para aquel que murió y resucitó por ellos o por nosotros. ¿Para quién vives tú? ¿Para quién vives? Trabajar, comer, dormir, vestir, estudiar. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Para quién o para qué estás viviendo? ¿Es tu vida algo como un trozo de madera que va flotando por el agua y donde el agua le lleva allí se va? ¿Así es tu vida? ¿No hay ningún propósito en tu vida? ¿Ni siquiera una chispa, un poquito de gratitud hacia aquel que murió por ti? Nada. Estamos hablando de ingratitud. Y hemos de reconocer que todos somos ingratos. No somos ni de lejos suficientemente agradecidos a lo tanto que Él ha hecho por nosotros. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y no solamente lo hizo para los que creen, sino también para los que no creen. Para nosotros también. Nosotros también escondemos el rostro de alguna manera. Cuando tenemos ocasión de dar testimonio y no lo damos, estás girando la cara, ¿sí o no? El Señor te pone una oportunidad ahí. El Espíritu Santo dentro de ti te dice, háblale. Y tú dices, no es un buen momento. Y encuentras 1000 excusas. ¿Verdad o no? 1000 excusas para no hacerlo. No, es que ahora no es tiempo. No, es que estamos en el trabajo y viene el jefe y se va a enfadar. Todo lo que tú quieras. Pero en el fondo lo que estás haciendo es girar la cara. No quieres dar testimonio de aquel que murió y resucitó por ti. O también cuando confesamos con nuestra boca, pero luego con nuestros hechos le negamos. ¿Sí o no? También nos pasa, ¿o no? Que le decimos, sí, te presentas y hablas como un cristiano, tienes un buen vocabulario y hablas de Cristo y tal y cual, pero luego defraudas con tus hechos. En aquel pequeño montículo se llevó a cabo la mayor hazaña que el hombre haya podido jamás hacer o ver, que podría imaginar. Una obra incluso mayor que la propia creación. Y cuando leemos el relato en Génesis 1-2, vemos ese relato como el Señor va haciendo todo. ¿No nos parece grandioso? ¿Ah? Produzca la tierra seres vivientes. Ahí empiezan a salir mamuts, elefantes
y ¿cómo se llaman los grandes ahora? Esos monstruos grandes. Dinosaurios, ¿no? Y también hormigas y anemas, de lo más grande a lo más pequeño, ¿verdad? Más grande que eso, más grande que la creación, fue la redención del hombre, la obra que se llevó a cabo allí, en aquel pequeño monte. El Everest se escaló por primera vez el 29 de mayo de 1953. Yo tenía 5 añitos cuando escalaron por primera vez. Hasta el día de hoy, y hay fotos para eso, ha subido ya una multitud de personas. Y una foto que no tenía por qué traerla y enseñarla y todo eso, pero se ve y tú lo puedes ver. Buscas en Everest y verás fotos, y hay una cordillera de personas subiendo al Everest. No hay tantos para subir al monte del Calvario, ¿verdad? ¿A que no? No hay tantos. Uno ahora y otro en otra ocasión. Y eso que es mucho más bajo físicamente. Es mucho más bajito. Nadie jamás ha podido escalar el monte por sí solo, este monte Calvario. Nadie. Por eso el Señor dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Allí hay muchos que escalan. En este es imposible escalar por ti mismo. Nadie puede escalarlo para alcanzar el cielo si no es con Cristo. Este monte, mucho más importante que estos que estamos hablando. También podemos hablar del Sinaí, con 2.285 metros de altura. Considerable también, casi 3.000 metros. Pero en aquel monte el Señor condescendió para hablar con un hombre, Moisés, y le dio la ley, una ley que ninguno somos capaces, ni seremos capaces de cumplir. Y como nos explica el apóstol Pablo, la ley lo que hace es que me condena. La ley me dice: tú tienes que ver que eres pecador, imperfecto, no puedes venir. Eso es lo que nos enseña ese monte, que es mucho más alto que el Calvario. Pues, sin embargo, subimos al Calvario, mucho más fácil de subir, con Cristo, y nos lleva al cielo. Si subes al Everest, en el Everest lo único que podrás ver, bueno, un paisaje, si está despejado, precioso, preciosísimo, pero a lo más que puedes alcanzar es a ver las nubes por encima, porque, claro, sobrepasa por mucho las nubes, pero no llega al cielo. El único monte que llega al cielo es el Calvario. El Calvario es el único. El Salmo 24, versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Cuál es el monte de Jehová? Bueno, ahí está su santuario, ¿no? Pero ¿puede que también esté implícito el monte Calvario? ¿Quién subirá al monte de Jehová donde está Él? Nadie que no haya pasado primero por el Calvario. Nadie puede subir: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha jurado con engaño, etcétera, etcétera. ¿Puedes hacer eso tú? Entonces ninguno. Así que el monte Sinaí nos aleja de Dios. El monte Everest no llega ni con mucho. Solamente este monte pequeño llega a la presencia de Dios. El único que puede llevarte hasta el tercer cielo, hasta ese monte de Jehová del que habla el Salmo. Monte de Jehová, donde está su santidad, donde está su deidad, donde están el Padre y el Hijo. Solo nos puede llevar Cristo allí.
a través de su sacrificio. Nadie puede llegar al monte de Jehová sin pasar por el Calvario. Ahora bien, no debiéramos esconder nuestro rostro. No escondas tu rostro delante de Él. Mírale. Mira ese monte y mira la cruz. Fíjate que Él está muriendo por tus pecados, derramando su sangre para salvarte de una muerte eterna y darte vida eterna. Pero tienes que mirar, no tienes que apartar el rostro. Cristo, por su sacrificio, te ofrece la reconciliación con Dios, el perdón de tus pecados, una vida eterna, una vida nueva y una vida eterna que te ha prometido. Como dice la Escritura, te conviertes en hijo de Dios. El suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo el que le recibió les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No podemos ser hijos de Dios porque nos ha creado. Somos hijos de Dios porque nos ha engendrado. Es muy diferente. ¿Estamos? Y somos hijos legítimos de Dios. ¿No querrás aceptar la obra de Cristo y su sacrificio? ¿No querrás considerar ese monte que en este sentido es el más alto de toda la tierra? El único que te puede acercar a la santidad de Dios, a su presencia. Ese montículo, pues, resultó ser el más alto. Es el que te lleva más alto. No a 8.848 metros que tiene el Everest. No, muchísimo más. Hasta el tercer cielo. Hasta allí te puede llevar. Solamente tienes que hacer lo que Él te dice. Y Él dice, el que a mí viene, dice el Señor Jesús, no le echo fuera. No le echo fuera. Al contrario, está deseando que vayas. Pero acuérdate que dice, pero nadie va a ir al Padre si no es por mí. Y la obra que Él hizo para que podamos ir por Él fue en la cruz. Si no, de ese monte, si no hubiese hecho ese sacrificio en la cruz, no pudiera habernos dicho, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Estamos? Lo dijo, porque Él iba a ser crucificado. Él iba a pagar por tus pecados. Y nosotros también, hermanos, debemos elevar nuestro corazón, nuestro rostro al Señor, a la cruz, a ese monte, al Calvario. No podemos olvidarnos de lo que el Señor ha hecho o hizo por nosotros. No podemos olvidar que su carne fue partida, rota, con clavos. No podemos olvidar que derramó su sangre abundantemente para todos nosotros. ¿Vas a mirar o girarás tu rostro? ¿Te acuerdas de lo que hemos leído? Y como que escondimos de Él el rostro. ¿Esconderás el rostro más? ¿Vas a esconder más el rostro? ¿O le vas a mirar y decir, Señor, te necesito? Tanto para el cristiano como para el no cristiano. Para el que todavía no ha sido salvo, hay que mirar a la cruz. Y no hay que dejar de mirar a la cruz. Cuando tenemos problemas para confesar, tenemos que ir a la cruz y dejarlos ahí a los pies del Señor, confesando nuestros pecados. No podemos ni debemos jamás olvidar aquel monte, monte Calvario, monte de la calavera, monte del cráneo. Su obra fue tan grande que llevó a ese monte a la categoría del más alto. Ahora, en memoria de Él, vamos a participar del pan y de la copa, tal como el Señor nos dijo, antes de hacer lo que tenía que hacer. Pero Él dijo, hacedlo en memoria de mí. Y nosotros vamos a recordar, aquellos que hemos creído y hemos obedecido en el bautismo, vamos a recordar de nuevo lo que Él hizo por ti y lo que hizo por mí.
Si tú no lo has hecho todavía, pues no participes, porque no es más que pan y mosto. No es nada más. No te recordará nada, pero a mí me recuerda que por ese sacrificio yo pude ser salvo. Y espero que a ti también te lo recuerde. Participaremos ahora de la Santa Cena. Y como hemos dicho antes, a los que están en la pantalla, por favor, si nos quieren, se quieren inscribir y hacer un like o lo que sea, yo no entiendo mucho de eso, hablo por oídas, pero no olvidéis registraros y enviar también vuestros comentarios. Nos interesan. ¿De acuerdo? Pues esperamos que haya sido de bendición su palabra. Que así sea.